de Mujeres en Busca de Justicia, porque es parte del equipazo que tenemos en Mujeres en Busca de Justicia. Otras personas fuera de ese contexto puede que no la conozcan. Es parte del equipo de psicología y parte también de Mujeres Creando y Feminista. ¿Cómo estás pasando esta cuarentena, hermana querida? Mira, me estoy aquí en claustrofobia, creo, porque ya es bien cansador, aunque no crean, o sea, no es solamente estar en casa y estar sentada o hacer lo que sea, ¿no? Es muy cansador estar en cuarentena, más aún si eres mamá y tienes una guagua, pues que tiene, o sea, quiere jugar, quiere hacer una y otra cosa. Tienes que además que hacer la cuestión doméstica, tienes que además que trabajar también, ¿no? Entonces, no es tan fácil. No, sin duda. Bueno, yo quiero que la gente sepa que hemos decidido, Mujeres en Busca de Justicia, no abrir las oficinas hasta que no se dé directamente la orden gubernamental de abrir y habilitar estos servicios. Si bien respetamos la actitud de desobediencia del conjunto de las mujeres que están luchando por su subsistencia, y también estamos conscientes de la necesidad de nuestro servicio, particularmente hemos decidido no abrirlo. ¿Qué piensas de esa decisión? No abrirlo hasta que no haya una disposición gubernamental para hacerlo. ¿Qué piensas de esa decisión, Raiza? Pues personalmente creo que está bien, ¿no? Porque si bien tenemos mucha impotencia por no poder trabajar de manera directa como lo hacíamos con las mujeres siempre, ¿no? Em, de todas formas, es también exponerlas, ¿no? O sea, no podemos confiar en el gobierno con sus cifras que no son reales, obviamente, no son reales porque no se hacen los test debidos. Entonces, no podemos pensar que ahorita tenemos 2.800, creo, no sé cuánto, ya cada día ya pierdo la cuenta, honestamente. Pero no podemos confiar en eso, ¿no? Y dejarnos guiar por su lectura de esas cifras, diciendo si es riesgo medio, si es riesgo menor, si es riesgo alto y no sé qué, porque podemos estar en mucho mayor riesgo de lo que realmente creemos, ¿no? Y creo que es una medida que parte de nosotras para cuidarnos a nosotras mismas también, cuidar nuestra salud y cuidar la salud de las compañeras que atendemos, porque no podemos exponerlas a un servicio abierto donde abramos de manera improvisada, sin medidas de bioseguridad y nada, ¿no? Entonces, eso es algo muy, muy complejo. De todas maneras, yo te voy a decir lo siguiente, ¿no? Yo me estoy arriesgando, yo estoy yendo todos los días a la radio, no he dejado de salir en emisión más que un día por despedir a Idoia. No comparto, yo he tomado esa decisión por, por respetar al equipo, porque yo sí creo que deberíamos, que podemos tomar las medidas de bioseguridad adecuadas, que el riesgo es muy alto y que debemos ser capaces de enfrentar ese riesgo no solamente en la consigna, sino en los hechos, y que debemos ser capaces de gestionar ese riesgo con otras personas. Yo personalmente lo estoy haciendo con Yolanda Mamani, con mi equipo de trabajo, pero por ejemplo a Rufo Durán, a Sergio Escalante, a Adrián Vera, no les estoy pidiendo que vengan, a pesar de que tienen credencial de la radio, porque yo no quiero imponer a terceros o a terceras nada, pero sí estoy dispuesta a asumir lo que me toca a mí, que es la coherencia con lo que yo escribo. Si yo escribo que la desobediencia y la gestión social del riesgo es la única salida para la sociedad, como María Galindo, porque yo no me puedo hacer cargo de las palabras de Raiza, de Juana, de Perico, de nadie. Como María Galindo, yo voy a ser coherente con lo que escribo. O voy a cambiar de escritura, voy a escribir otra cosa, si voy a actuar de otra manera. Porque creo que es lo que la sociedad más necesita. Gente que mínimamente, obviamente dentro de marcos muy amplios,
tenga al frente personas que hablan y dicen lo mismo, no que dicen una cosa y hacen otra cosa, que es a lo que nos está exponiendo el gobierno, a la mentira continua y demás. Es decir, el riesgo es alto, pero ¿cuándo lo vamos a asumir? Cuando el gobierno diga, ya no hay tanto riesgo, el riesgo va a seguir siendo alto. Sí, sí, tienes mucha razón, María, porque como te decía, no podemos confiar en las cifras, no podemos confiar en todo lo que diga el gobierno, ¿no? Y en todo lo que decrete y demás, ¿no? Entonces, necesitamos también plantear salidas alternativas, ¿no? Pero es una situación bien complicada, ¿no? Porque no es fácil, digamos, reabrir un servicio cuando todavía estamos en medidas de riesgo alto y no sabemos si, por ejemplo, las mujeres van a poder siquiera llegar al servicio, digamos, ¿no? Para, para poder garantizarles el servicio, ¿no? Entonces, Yo te voy a es dar, algo. voy a dar mi testimonio, Raiza. Yo te voy a dar mi testimonio, porque yo todos los días voy a la Virgen. Todos los días vienen mujeres. Poquísimas, pero todos los días se hacen la ilusión de que caminando, gambeteando a la policía o porque están muy desesperadas, vienen. Yo eso quiero que lo sepan, quiero que lo entiendan y quiero que tomen sus decisiones, obviamente, porque yo no quiero, es decir, esto que lo tengo muy claro, yo puedo asumir por mí, para mí, siendo una organización anarquista, no quiero imponer a nadie. Sin embargo, creo que si ustedes deciden cerrar hasta la ficción de que ya no haya peligro, deberían asumir que estamos trabajando con medidas ficticias. El alcalde Luis Revilla, además de corrupto, es ignorante y además de ignorante, nos está desinformando. La presidenta Yanine Áñez, además de ignorante e irresponsable y corrupta, nos está desinformando. El ministro de Gobierno nos está haciendo lo mismo. Entonces, es muy importante como sociedad, así como la verdulera decide que su verdura en la esquina, que además es nuestra vida, gracias a la verdulera comemos, gracias a la frutera comemos, ha decidido asumir su desobediencia, así quiero que ustedes tomen la decisión como equipo. Pero si deciden mantener las puertas cerradas, que es muy legítimo, hasta que ficcionalmente esos personajes que no merecen ninguna credibilidad les den permiso para abrir, nos digan qué podemos decir a las mujeres en la mayor crisis de violencia machista que está atravesando el planeta y el país. Porque las mujeres encerradas están atravesando la mayor crisis de violencia machista imaginable. Sí, María, lamentablemente esta pandemia nos está llevando a no tener, en primer lugar, respuestas claras, ¿no? Como nunca posiblemente las vayamos a tener, peor de un gobierno transitorio, ¿no? Como este, además, ¿no? Fascista, racista, que Ya, no la les pregunta importa a es, las ¿qué van a mujeres. hacer ustedes como equipo, hermana? ¿Qué van a hacer ustedes como equipo? La pregunta no es lo que el gobierno no está haciendo, que eso ya lo sabemos con pandemia, sin pandemia. ¿Cuál es la propuesta del equipo? Yo pienso que hay que estructurar nuevas formas de trabajo con las compañeras, ¿no? O sea, de atención directa a las mujeres, ¿no? En algún momento, como tú dices, vamos a tener que reabrir, ¿no? No vamos a poder esperar hasta que nos digan, sí, ahora sí ya no hay ni riesgo cero, digamos, ¿no? Porque hasta eso va a pasar un montón de tiempo, ¿no? Pero hay que elaborar Además, estrategias te para... van a decir riesgo cero y el riesgo va a seguir latente. Exacto, exacto. Entonces, nunca vamos a estar seguras qué tan riesgo cero vamos a estar, ¿no? O sea, hasta que esperemos, por ejemplo, una vacuna, nos vamos a Bueno, la tardar un montón. pregunta, ¿cuál es la propuesta? ¿No? Yo creo que vamos a tener que, no sé, trabajar
quizás sí desde la oficina, pero no tan de manera tan abierta, ¿no? Sí, yo pienso que por parte de las chicas, las abogadas, sí, quizás asistir a los juzgados, sí, ahora están con esto de las audiencias Virtuales. digitales, audiencias digitales, exacto, entonces quizás estar más a eso, regidas a eso, sacar todo el tiempo pronunciamientos, sacar todo el tiempo interpelaciones, ¿no? Trabajar también desde la radio, porque va a ser un espacio bien importante y va a ser un espacio donde también vamos a poder llegar a No, un no, montón de yo quiero mujeres a través de la radio. yo quiero que sepas que la radio no va a hacer, está haciendo un espacio muy importante. Y está haciendo, también podíamos haber pensado, no, confinamiento, cuarentena, musiquita y todo el Claro, mundo a su, ¿no? Está haciendo la radio un espacio muy importante. Yo no sé si tú estás haciendo seguimiento, sí, pero hay un gran público, hay una gran cobertura, hay un gran sostenimiento y ahí hay una gran franja de programación muy interesante alrededor del coronavirus. Me voy a permitir toser porque como estamos en Skype, no es tan grave. claro, Lo que yo te propongo es que realmente ustedes lo discutan, sí, pero a fondo, lo discutan con la profundidad que merece y que tengan en cuenta la frase. El coronavirus ha despertado la pandemia de violencia machista más profunda y más grave que está atravesando la sociedad boliviana. Tú me habías propuesto un tema que me parece muy importante, que es el retorno al trabajo sin la reapertura de colegio. Tienes la palabra, hermana, ¿qué es lo que nos quieres proponer? mira, yo, bueno, soy mamá y también, ¿no? O sea, en este ir y venir, ¿no? Que nos hace estar el gobierno, de decirnos, va a haber, no, se va a flexibilizar, no se va a flexibilizar, ¿no? Entonces, de no saber, vuelves al trabajo, no vuelves al trabajo, ¿qué haces, no? Te pones a pensar, ¿qué hago si realmente vuelvo al trabajo y no hay escuela todavía? ¿No? ¿Qué clase de compatibilidad, no? Y ahí te pones a pensar mucho en la situación de los niños y las niñas en este encierro, porque es una situación que casi no ha sido tomada en cuenta, ¿no? O sea, nadie posiblemente, nadie del Estado, nadie se dirige hacia los niños y las niñas para quizás siquiera preguntarle cómo estás en este confinamiento, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Qué quisieras hacer? ¿Qué quisieras? ¿Cómo quisieras solucionar esta situación, ¿no? Porque infantilizamos, claro, son niños y niñas, ¿no? Pero los dejamos en una posición de ignorancia, ¿no? Donde no pueden hablar, no tienen opinión, no tienen nada. Y sin embargo, están siendo también afectados en este confinamiento, ¿no? Los niños necesitan moverse, los niños necesitan jugar, los niños necesitan una escuela, no solamente como un espacio educativo, porque la calidad de nuestras escuelas no es tampoco pues la mejor, pero necesitan esa escuela también como un espacio social, ¿no? Donde aprenden sobre todo con sus amigos, de sus caídas, de sus problemas, de cualquier situación, ¿no? Que tengan dentro de un espacio social. Y ahorita no les es permitido eso, ¿no? Entonces eso es algo bien preocupante porque encerrados en sus casas no pueden moverse, no pueden hablar con sus amigos o amigas, no pueden tener ese derecho, ¿no? De hacerlo y nadie les pregunta si está bien o está mal, simplemente es una orden totalmente arbitraria, quédate en casa. Y ahí juegas, ahí si quieres hacer todo, pero quédate en casa, ¿no? Entonces es también estresante para ellos, así como también para las mamás. Y sobre todo para las mamás, ¿no? Porque son las que generalmente están a cargo de las guaguas. Ahora, Y ¿qué propones? Porque, digamos, todo esto lo sabemos. Yo no estoy muy segura. Para el gobierno es muy fácil haber cancelado el año, pueden llegar a cancelar el año escolar,
haber suspendido las labores educativas. No se ha ofrecido ninguna alternativa, todo eso lo sabemos. Y es muy probable que hasta agosto, porque se viene el invierno muy fuerte, ellos no reabran las escuelas, pero los trabajos sí se reabran antes. Entonces, Claro. ¿qué piensas de eso? ¿Qué propones? ¿Qué se va a hacer? Estamos prácticamente enfrentando eso, porque hoy día en la ciudad de La Paz ya hay una flexibilización al 60-70% de las actividades. Sí, y es verdad, y es complicado, como tú dices, ¿no? O sea, el gobierno no se pone a pensar que no hay pues compatibilidad con escuelas cerradas y vuelta al trabajo. No, no existe eso, ¿no? O sea, para el gobierno es como que ya sí les vamos a dar su gusto, vamos a flexibilizar la cuarentena, va a haber trabajo, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con una madre soltera que no tiene dónde dejar su agua? O ¿Qué va a una hacer? madre casada, pero sin suegra, ni madre, ni abuela. Exactamente, digamos, no sin suegra, sin madre, o con suegra o con madre que vive muy lejos y que no va a estar trajinando a su guagua, ¿no? O que también trabajan, pues, ¿no? O que las abuelas o familiares o quien sea también trabajan, entonces, ¿dónde va a dejar su guagua? No, eso Raiza, solamente va a pasar, perdón, eso solamente va a dar como consecuencia o un montón de despidos o un montón de renuncias al trabajo de las madres, ¿no? Porque se van a ver entre la espada y la pared, ¿no? Y las empresas, bueno, a quienes están asalariadas, ¿no? Las empresas, los jefes, los patrones, etcétera, no van a decirles, sí, no puedes venir a trabajar y te voy a seguir pagando, digamos, ¿no? O sea, no hay perdón, una, sería perdón. posible que, a ver, sería posible que Mujeres en Busca de Justicia elaborara un documento muy corto, por favor, muy corto. Se viene el Día de la Madre encima, sobre esta incompatibilidad entre no apertura de escuelas y retorno al trabajo, dirigida al ministro de Educación, dirigida a la presidenta, dirigida a la presidenta de la Asamblea Legislativa. ¿Sería posible que ustedes elaboren esa propuesta y hagan la gestión de hacerla pública? Se viene el 27 de mayo. Y creo que es muy importante porque yo noto que en la sociedad hacen falta ideas, hacen falta críticas, hace falta gente que haga cosas. Sí, sería posible, María. Y tenemos que hacerlo, ¿no? Porque es el pedido. Yo pienso que como así a mí se me ha tocado esto, ¿no? Muchas mujeres y muchas madres más están en esa situación, ¿no? Donde van a tener que renunciar y quienes renuncian no van a ser los padres, sino simplemente van a ser las madres que van a tener que quedarse en sus casas sin trabajo encima, porque el gobierno no piensa en eso, ¿no? No hay ministerio de trabajo que regle que sea ley, digamos, conciliar con los jefes, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, no, el gobierno no va a pensar en eso, ¿no? Y eso es bien Ahora, triste, ¿no? Porque va a ser eh, cómplice nuevamente de la negación materna, ¿no? Y de la irresponsabilidad paterna también. yo personalmente, en la situación de desesperación por dinero que está la sociedad boliviana en su conjunto, todos los sectores, veo imposible que una mujer vaya a renunciar. No creo que esa situación se dé, pero lo que sí creo que se va a dar de manera muy masiva, yo hablando incluso con fruteras, verduleras, dejan a las guaguas solas. Sí, O sea, se encierran en el cuarto, las encierran en la vivienda y las guaguas, bueno, con un dolor increíble las encierran, o sea, las encierran con mucho dolor o las encierran con la televisión que haga de madre, padre, primo y abuelo y suceden muchos accidentes alrededor de la cocina con las guaguas en situación de encierro y no solo alrededor de la cocina.
Yo creo que más estamos expuestas como sociedad a eso, a que las guaguas se queden encerradas. Sí, sí, y en muchos casos va a pasar porque no van a poder renunciar, como tú dices, ¿no? Algunas sí van a renunciar, otras van a dejar a sus guaguas encerradas, otras no van a saber si llevarles al trabajo, exponerles a esta situación, ser víctimas de toda esa humillación que posiblemente pueden causar, digamos, ¿no? El hecho de cómo saca su guagua, pero qué incumplida, pero qué irresponsable, que no sé qué, que no sé qué, digamos, ¿no? Cuando no tienes otra forma, ¿no? Cuando no tienes otra forma. Entonces, va a ser una situación muy complicada y un retroceso muy grave, ¿no? Para el derecho de todas las madres de trabajar, pues, de trabajar, ¿no? Eso es bien complicado, bien ¿Tú qué complicado. vas a hacer? ¿Tú qué vas a hacer? Mira, eh, estaba bien complicado, digamos, en el caso de que mañana volvamos, ¿no? Mi pareja también seguramente que volvería, ¿no? En su trabajo, muy, muy, muy difícil que le den un permiso así como para que día por medio puedes ir al trabajo para que un día la cuida tu guagua ella y un día tú, ¿no? Eso es casi imposible, ¿no? O lo hubiera dejado encerrada, sí, es verdad, a pesar de que es chiquita, la hubiera llevado quizás a otro lugar cerca, pero por ejemplo, mi mamá también trabaja y devolver todo a la normalidad, entre comillas, ella también volvería a eso, ¿no? Y me vería atada de pies y manos, me vería atada de pies y manos, ¿no? Llevarla al trabajo, antes para mí era una situación muy normal, ¿no? Ella, mi hija, casi todos los días iba al trabajo y estaba muy habituada a estar ahí, pero ahora es exponerla a un riesgo, ¿no? Salir de casa todos los días, ir a pie, etcétera, entonces sería muy, muy difícil. Bien, de todas maneras los niños y las niñas no son población de riesgo, ¿no? No, no son población de riesgo, ¿no? En general, ¿no? Pero sí que ha habido muchos niños y niñas contagiados y te da susceptibilidad como mamá también, ¿no? El hecho de sacarlos, quisieras que salgan y puedan ir al parque, ir a jugar, ¿no? Pero también va a haber una prohibición y eso es lo que da rabia, que si bien tenemos que hacer esto de la desobediencia y todo lo demás, los militares no perdonarían viendo un niño en la calle. Y o sea, es ese sentimiento de culpa que te van a inyectar, ¿no? Para decir, estás siendo irresponsable sacando a tu agua, ¿no? Entonces, que tenemos que deshacernos, obviamente, de ese Pero sentimiento por de culpa. eso hay necesidad de un documento, de una propuesta, de una lucha. Por eso hay Exactamente, necesidad. No hay, no, exactamente. por eso hay que convertir la reflexión individual en una reflexión colectiva. Por eso justamente, para que mañana se vea obligado el gobierno a decir las madres tienen derecho de salir con sus guaguas. Exactamente, porque si no lo hacemos, ¿no? El gobierno nunca se lo va a poner a pensar por sí solo, lastimosamente, ¿no? No, Entonces yo creo que vamos a hacer yo un documento así, ¿no? Y necesitamos hacerlo, ¿no? Hasta en reivindicación, como tú dices, del Día de la Madre, porque tampoco es que se va a poder hacer mucho más al respecto en ese momento. entonces, Raiza, yo te pido que tengas convicción en la lucha. Te pido que no solamente se haga el documento, sino que se lo haga con rabia, con rebeldía, con esperanza de que lo podemos conseguir, de que nadie más lo ha pensado, de que nadie más lo está pensando. Y me quedo a la espera de ese documento para darle toda la fuerza y todo el brío desde Radio Deseo y desde Mujeres Creando. Muchísimas gracias por tus reflexiones y bueno, que estés muy bien. Gracias, María, se los extraño un montón. Hasta el próximo martes ya podríamos tener el documento. Sí, yo creo que sí. Perfecto.
Entonces, a la espera de ese documento, que tiene que tener un título, Raiza, tiene que tener un título brutal. Te mando un gran abrazo. Quédate en casa, no es lo mismo que cállate en casa. Gracias, María. Chao, chao.